Buena pregunta. ¿Hasta dónde dijiste tú? Porque es
A mí. Ya, si hablamos de la etiología de la enfermedad de Hashimoto, vamos a ver que ese es un trastorno autoinmunitario, es decir, que el mismo cuerpo va a actuar, que los anticuerpos del cuerpo van a actuar contra sí mismo. Entonces vamos a ver que estos van a crear anticuerpos que van a atacar específicamente las células o los folículos tiroideos. Dentro de todo este proceso, el sistema inmunitario va a pedir de manera errónea la ayuda de agentes inmunitarios que combatan esa enfermedad, pero en vez de ayudar, lo que van a hacer va a ser dañar las células y provocar finalmente la apoptosis. Dentro de estos tenemos lo que es la enfermedad autoinmunitaria endocrinas, como la diabetes tipo 1, la suprarrenalitis autoinmunitaria, y las no endocrinas tenemos el lupus eritematoso sistémico, la miastenia gravis y el síndrome de Sjögren. Y como algunos factores predisponentes tenemos, acá sí juega un papel importante lo que es el factor genético, los factores no genéticos y los asociados a enfermedades autoinmunes. Dentro de los genéticos tenemos un aumento de riesgo con polimorfismo en genes inmunoreguladores como el CTLA4, PTN, PTPN22 y el IL2R5. Todos ellos codifican una respuesta reguladora de las células T. También está asociado al HLA, DR3, DR4 y DR5. Dentro de los riesgos no genéticos tenemos el embarazo, el uso de yodo y hemiodorona, el estrés, la irradiación y los esteroides sexuales. Y como ya mencioné, dentro de las no autoinmunes, perdón, las enfermedades autoinmunes están la diabetes de tipo 1, el lupus y la enfermedad de Addison. Dentro de su etiopatología vamos a ver que estas va a terminar en lo que es una muerte celular de las células tiroideas. Los linfocitos TCD8 van a reconocer antígenos y van a presentes en las células tiroideas y las van a destruir. Va a haber una reacción frente a los antígenos tiroideos por los TCD4, produciendo citocinas, que esas van a ser las interferón gamma, las cuales van a derivar en una inflamación, y va a haber una unión de anticuerpos antitiroideos, antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea, lo que va a terminar o va a estar relacionado con las células citolíticas naturales. Dentro de la clínica vamos a ver que enfermedad de Hashimoto tiene un curso trifásico, es decir, va a venir en 3 estadios. La primera va a ser la hashitoxicosis o el hipotiroidismo transitorio inicial, en el cual vamos a ver una TSH disminuida y una T3 y T4 libre aumentada. Luego de esto va a evolucionar a un hipotiroidismo subclínico, en donde vamos a ver una pérdida gradual de la función tiroidea, y esto en muchos casos puede llegar a ser asintomático. Aquí vamos a ver el incremento de la TSH y la T3 y T4 va a estar libre y va a terminar en un hipotiroidismo ya completamente clínico. Dentro de las manifestaciones clínicas como tal podemos ver alopecia, bradiquinesia, pérdida de memoria, macroglosia, estreñimiento, trastornos menstruales, síndrome del túnel carpiano, debilidad y espasticidad, piel áspera, un aumento de peso y un reflejo aquilíneo enlentecido. Otro punto importante, también vamos a ver el bocio, va a ser el crecimiento obviamente de la glándula tiroidea, va a ser indoloro, es importante que sea asimétrico y va a ser difuso. Es importante recalcar que podría parecer tan localizado que nos podría hacer sospechar de la neoplasia. Dentro de la morfología o la anatomía patológica, que va a ser un punto para el diagnóstico, vamos a ver un infiltrado inflamatorio mononuclear diseminado en linfocitos pequeños, células plasmáticas y centros germinales bien desarrollados. También vamos a ver dentro de los folículos tiroideos que esos van a ser atróficos y van a haber áreas revestidas por células epiteliales que van a ser denominadas las células de Hartle u oxifílicas. Esos van a tener las características de tener citoplasma eosinofílico y granular y presentar numerosas mitocondrias. En la imagen de arriba podemos ver una inflamación linfocítica y la destrucción de células foliculares con la presencia de las células de Hartle. En el diagnóstico, primero vamos a ver que el diagnóstico inicial consiste en cuantificar los niveles de la hormona tiroidea,
Esto es diferente en cada fase. Como hemos visto en la hashitoxicosis, va a haber una disminución de TSH y un aumento de T3 y T4 libre. En el hipotiroidismo subclínico, la TSH va a estar incrementada, pero la T3 y la T4 va a estar normal. Y el hipotiroidismo ya clínico, la TSH va a seguir incrementada, pero la T3 y T4 va a disminuir. Y también es importante cuantificar los anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, la TPO, y contra la tiroglobulina. En laboratorios, ya de forma general, vamos a ver colesterol y triglicéridos elevados. En el hemograma podemos llegar a ver una anemia microcítica. Y en las imágenes, si usamos creo que acá es la mamografía, los estudios con captación de yodo radioactivo, esos van a ser, voy a agregarle eso. Entonces, en la captación de yodo radioactivo, ese va a estar disminuido porque la función de la tiroides pues no va a estar disminuida, entonces no vamos a ver una captación de yodo importante. Ay. Ya, en el ultrasonido o en la ecografía vamos a ver un agrandamiento hipertrófico o la reducción atrófica según el tipo y la fase en la cual es la enfermedad. Y en el aspirado de médula ósea vamos a ver la muestra, vamos a ver la presencia de células de Hartle y la infiltración linfocítica con centros germinales. No, sí, aspiración de aguja fina. Ajá, sí, 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 sí. Estoy de sueño, entiéndeme. En tratamiento vamos a ver que la terapia de reemplazo tiroideo, bueno, se va a usar la terapia de reemplazo tiroideo, la cual consiste en el uso de levotiroxina, que esa va a ser la forma sintética de la T3 que se convierte en la periferia, a nivel periférico, de la T4 que se convierte en T3, y su dosificación en pacientes jóvenes y sanos es de 1,6 microgramos por kilo de peso por día, una dosis inicial de 25 microgramos al día en pacientes ancianos y eso le falta agregar, las dosis en pacientes pediátricos. Puntos importantes, la duración va a ser de por vida. Ya, la duración va a ser de por vida, la absorción va a ser reducida por los antiácidos, el hierro y el calcio, y se debe medir la TSH después de 6 semanas y ajustarla. Luego seguimos con lo que es la tiroiditis fibrosa o de Riedel. Esta, por definición, se va a caracterizar por la inflamación crónica y extensa de no solo la glándula, sino también del tejido circundante a esta. Su epidemiología es también, es también más frecuente en mujeres, con una relación de 3 a 4, entre 3 y 4 por un varón, y la edad de presentación es de 30 a 60 años. Su etiología muchas veces va a ser idiopática, pero algunas veces puede estar relacionada con la esclerosis sistémica y la fibrosis retroperitoneal y con patologías relacionadas con la inmunoglobulina G4. Su clínica tenemos 4 puntos importantes. El bocio duro, este va a ser obviamente duro, fijo, con crecimiento rápido y es importante, va a ser no doloroso. La ronquera, esto por la compresión del nervio laringio, el hipotiroidismo por la destrucción celular. La inflamación no solo va a terminar en una inflamación, sino también en una destrucción de los folículos tiroideos y la compresión de estructuras que nos puede producir disnea, disfonía y disfagia. Esto ya no es mío, creo. No, sí es mío. Ya, para el diagnóstico tenemos primero el examen físico, la clínica que ya hemos visto antes, con el bocio duro, no móvil y grande en la palpación, los laboratorios, en el que TSH y la T4 y T3 nos va a dar un hipotiroidismo. Acá no hay anticuerpos antitiroideos. Con las imágenes vamos a ver que en ecografía, un ultrasonido, tenemos la tiroides difusa, heterogénea e hipoecoica. En una imagen de tomografía o resonancia vamos a ver, se tiene que evaluar la fibrosis y la extensión de la fibrosis. Y a nivel de la biopsia, si hacemos con una aguja fina, no es concluyente con la fibrosis extensa, pero si hacemos una biopsia quirúrgica abierta, vamos a ver fibrosis densa con infiltración de linfocitos y células plasmáticas. Me toca, ya. Bueno, comenzando con lo que son enfermedades. ¡No!
el rey. Así, comenzando con lo que es la segunda parte, vamos a hablar de lo que son enfermedades o tiroiditis subagudas. En este caso se les llama subagudas porque son precedidas por infecciones de las vías respiratorias de la parte superior y se presume principalmente que la etiología que las da al lugar serían de enfermedades virales, por ejemplo, los virus Coxsackie, los virus ECO, que van a formar granulomas en toda la glándula tiroides. Es por ello que a cada una de estas las vamos a conocer también con el nombre de tiroiditis granulomatosa. Y generalmente estas subagudas van a ser autolimitadas, cuyo manejo va a ser sistemático. Se van a preferir otros fármacos sistemáticos a que fármacos dirigidamente a lo que son las tiroides. Sin embargo, en caso de que se presente alguna de estas enfermedades y tenga una clínica o un aspecto mucho más complicado, se toman en cuenta diferentes aspectos. Siguiente, por favor. Bueno, para comenzar vamos a hablar de lo que es la tiroiditis de Kerbein. Siguiente. Muy bien. La definición de la tiroiditis de Kerbein es que también vamos a conocerla como una tiroiditis de células gigantes, una tiroiditis granulomatosa, subaguda no supurativa o también conocida como una tiroiditis dolorosa. Va a ser un proceso inflamatorio autolimitado, la cual se va a dar de una manera vírica principalmente. De las vías, pueden ser infecciones de las vías respiratorias altas y faringeas, con tiropatías que cursan con lo que puede ser un hipertiroidismo y que nos puede dar, puede ser similar a lo que es una enfermedad de Graves-Basto. Entonces, debemos de saber que esta enfermedad es la más frecuente entre todas estas subagudas, con un 5% de frecuencia, y en general se puede presentar en personas que tengan una etiología entre los 30 a 60 años y que tengan como antecedente una infección viral, ya sea por un enterovirus, un Coxsackie, un adenovirus, virus del sarampión, o incluso pueden presentar lo que es una parotiditis. Lo que nosotros podemos encontrar en la microscopía es este tejido granulomatoso y dentro de este vamos a encontrar un núcleo coloide que va a poseer lo que son las células gigantes, es por ello que también se le llaman de células gigantes y que van a tener muchos núcleos. Esta se va a formar o está en relación al momento de realizar lo que es la anatomía patológica, tiene mucho que ver también con lo que son los antígenos HLA-B, B35, que también está a cargo de muchas enfermedades autoinmunes y también nos puede predisponer a esta enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, la clínica tenemos que conocer que la tiroiditis se puede dar en 3 fases, una fase prodrómica, una fase de eutiroidismo y una fase de hipotiroidismo. Entonces, en la fase prodrómica, como bien lo indica, al haber una afectación de las vías superiores, nos va a dar un cuadro similar al de una enfermedad respiratoria como la fiebre, la astenia, un dolor cervical anterior y también nos puede dar algunos indicios de algún signo de hipertiroidismo como la taquicardia, una hiperhidrosis, pueden comenzar los temblores y puede haber una baja de peso. Algo que resaltar aquí es que esta enfermedad es conocida por ser dolorosa, entonces cuando nosotros palpemos lo que es la tiroides vamos a encontrar un bocio que va a ser doloroso a la palpación. Luego de ello va a seguir una fase de eutiroidismo donde probablemente se regule, por así decirlo, esta enfermedad, donde va a desaparecer todos los signos prodrómicos, en especial el dolor y la fiebre, y principalmente en esta etapa es donde todas las enfermedades se autolimitan o toda esta enfermedad se autolimita en general y todos los pacientes se recuperan después de esta. Sin embargo, si llegamos a una fase de hipotiroidismo es porque ya ha pasado de semanas a meses y esta enfermedad ha seguido su curso, es decir, que nos puede presentar lo que es una letargia, un aumento de peso, la fatiga, la intolerancia al frío, incluso la cirrosis. Es por ello que en las primeras fases de la enfermedad nosotros lo que vamos a pedir es el BCG, los leucocitos, en este caso la T4 libre y la T3 y la TSH. La BCG puede estar aumentada principalmente en las primeras horas va a estar por debajo de lo que son los 80 y los 100 milímetros en la primera hora. Sin embargo, otros estudios indican que incluso después de este puede aumentar hasta 1500. Tenemos una leucocitosis, una T4 libre y una T3 que va a estar elevada debido a la presencia también de lo que es el hipotiroidismo y una TSH que va a estar baja. Ahora, en la ecografía cervical es una prueba que nosotros vamos a pedir generalmente, dado que al ser más clínico, se pide para notar cómo es que está funcionando la
tiroides. Es por ello que al momento de realizarla podemos notar una hipocogenicidad focal y el color en el Doppler va a ser escasa, nos va a mostrar una vascularización bastante escasa, lo que nos puede dar lugar a lo que es una tirotoxicosis. Al momento de la recuperación después del eutiroidismo o en caso de que nosotros apliquemos tratamiento, las ecografías van a estar mucho más normales. Es más, el bocio que nosotros tenemos principalmente ya va a ser indoloro y también va a reducir el tamaño. Y también podemos usar la gamografía, pero no es un examen gol estándar debido a que, como bien hemos mencionado, es autolimitado. Entonces nos puede ayudar a distinguir otras causas de hipertiroidismo en el caso de que lo encontremos en una fase prodrómica o para ver si es que, por ejemplo, eh, estamos confundiendo el diagnóstico y también la captación de yodo es muy bajo durante la fase hipertiroidea incluso. Entonces, principalmente eso. Siguiente, por favor. Denme un segundo. Voy a toser. Y ya está. Ahora sí. Listo. La siguiente tenemos la tiroiditis postparto, que como indica su nombre va a ser una disfunción tiroidea también transitoria, pero va a ser de origen autoinmune. Siguiente, por favor. Es una forma de tiroiditis autoinmune que se va a presentar de forma típica en el primer año tras el parto de las mujeres. Sin embargo, esta no va a tener una enfermedad tiroidea antes del embarazo, es decir, no va a tener un antecedente de alguna enfermedad tiroidea. Puede cursar con síntomas de tirotoxicosis seguida de hipotiroidismo y recuperación posterior de la función de la tiroides, o también puede presentar lo que es una tirotoxicosis o un hipotiroidismo aislado. Entonces se da dentro de los primeros 12 meses tras el parto. Es transitoria en la mayoría de casos, sin embargo, si persiste, nos da estas dos, tirotoxicosis o hipotiroidismo. La epidemiología en las gestantes se da principalmente entre un 5 a un 9% aproximadamente. Y algunos factores de riesgo es que, por ejemplo, las familiares tengan algún antecedente de enfermedad autoinmune o en que incluso la misma paciente pueda tener algún antecedente de alguna enfermedad autoinmune previa. Que cuando nosotros le hagamos un análisis de la tiroides en el primer trimestre, el anti-TPO salga alto y que la tiroiditis postparto se haya manifestado en los embarazos que haya tenido antes que el que está cursando actualmente. Por lo tanto, la etiología principalmente se daría por una reactivación del sistema inmunológico tras el embarazo, que va a persistir en la paciente. Y en la clínica tenemos tres fases, que pueden ser la fase hipertiroidea, la fase hipotiroidea y una fase de recuperación. En una fase hipertiroidea se va a dar dentro de los 3 a 6 meses aproximados después del parto. Una fase hipotiroidea que se puede dar entre los 4 a 8 meses aproximadamente. Y una fase de recuperación que se va a dar después del primer año postparto. Es aquí donde debe de ser el punto de corte. Siguiente, por favor. Bueno, esa está borrada, así que siguiente. Bueno, en la clínica tenemos las fases, como bien hemos mencionado, hipertiroidea. Esta fase hipertiroidea se va a dar principalmente por la liberación de hormonas que van a empezar a destruir el tejido tiroideo de manera normal. Entonces, al haber mayor producción, van a haber signos y síntomas de hipertiroidismo, como bien hemos mencionado antes, que puede ser la taquicardia, baja de peso, temblores, entre otros, y también intolerancia al calor. En esta fase, como son entre los 3 a 6 primeros meses, puede ser leve, por lo tanto la paciente no lo va a notar debido a los cambios también del embarazo. En una fase ya hipotiroidea, la liberación de hormonas que nosotros teníamos antes se van a agotar, por lo tanto no va a haber mayor producción de hormonas tiroideas y es por ello que al descender esta de manera un cambio más radical, van a empezar a existir lo que son los síntomas de hipotiroidismo. Y finalmente, en una fase de recuperación, la función tiroidea tiene dos opciones. Se tiene que normalizar dentro de los 12 a 18 meses después de dar a luz y en caso de que la paciente persista con estos síntomas, empezamos lo que es el tratamiento. En este caso va a ser de por vida, dado que es una reactivación del sistema inmune. Las pruebas de función tiroidea lo que nos van a arrojar van a ser que en la fase de hipertiroidismo la TSH va a estar baja y la T4 y la T3 van a estar elevadas. Es por ello que se da la fase de hipertiroidismo. En una fase de hipotiroidismo la TSH va a estar elevada para tratar de compensar los niveles bajos que van a ser los T4 y T3. Luego tenemos los anticuerpos anti-TPOs, cuyo porcentaje, bueno, puede variar o no de acuerdo de las mujeres con tiroides de posparto en realidad.
Y tenemos el ultrasonido tiroideo, que puede ser opcional. En este caso, nosotros podemos hacer lo que es un ultrasonido de lo que es la glándula y podemos apreciar lo que es una inflamación. Pero como bien hemos mencionado, en una fase de recuperación, todo tendría que estar normalizándose. Siguiente, por favor. Rayos, se borró la otra imagen. Ya, en el otro voy a poner un cuadro de tratamiento, más para que podamos hablar, porque, bueno, no requiere tratamiento, dada la que no tiene, bueno, como es autolimitada también, pocas veces requiere tratamiento y solo se daría tratamiento sintomático y de corta duración. Y en caso de que, por ejemplo, la paciente presente lo que son estos 20 a 25, sean dentro de los 20 a 25% de personas que aún tiene no debemos de darle por si acaso lo que son antitiroideos, ya que esta tiroiditis es una tiroiditis destructiva. Por lo tanto, si les damos hormona tiroidea, eh, al momento de la liberación vamos a hacer sobreproducción y le podemos conducir a otros cuadros como a una hipertiroiditis, pero puede ser incluso más anómalo. Por lo tanto, lo que se busca es dar un tratamiento acorde a la sintomatología del hipotiroidismo para ver cómo está. Y dos, también es siempre dar lo que es la medición nomás. Y solo se da el tratamiento de levotiroxina de acuerdo a los niveles de TSH para determinar cada 6 a 8 semanas cómo es que está el rango. Y simplemente eso, solo se le daría la levotiroxina. Pero voy a aumentar ese cuadrito. Ya. Seguido de ello pasamos a la tiroiditis indolora esporádica o también una tiroiditis infecciosa esporádica. No encontré mucho de esto, Maffer, ¿de dónde han sacado? Bueno, es también conocida como aguda o supurativa. No encontré, te lo juro. Mi, info- mi información es sacada de IA, por favor. ChatGPT no creo que me esté mintiendo. No revisé lo que hablaron. La verdad, nomás es que me puse a buscar. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que lo copié nomás de ahí y lo aumenté un poco nomás de lo que encontré por ChatGPT. Con fe nomás. Ya, la tiroiditis infecciosa o esporádica siguiente, por favor. También la vamos a conocer como una tiroiditis aguda o también una tiroiditis supurativa. Va a ser una forma de tiroiditis autoinmune. Es bastante rara, pero cuando se presenta en las personas es bastante grave. Es una infección o es una infección de la glándula tiroides causada por lo que son infecciones, pero en este caso las infecciones van a ser bacterianas y se va a formar cuando la infiltración va a generar daño en las células foliculares, esta infiltración bacteriana. Generalmente también se da en mujeres entre los 30 a 60 años y va a ser menos común que la tiroiditis crónica. Suele afectar a personas también con lo que son inmunosupresiones o después de procesos cervicales. La etiología se va a dar de acuerdo al aumento de recurrencia o al aumento de la probabilidad de alguno de estos factores de recurrencia, como por ejemplo antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, como el antígeno leucocitario humano que tenga de tipo de R3 o de R5. Y cuando encontremos lo que es la T4 en picos altos, es decir, cuando haya presencia de anticuerpos antitiroideos, o también cuando, por ejemplo, al palpar no encontramos un bocio. También es mucho más propenso, por así decirlo, no más propenso, sino mucho más grave cuando afecta a pacientes masculinos jóvenes. La clínica se va a basar en dos fases, lo que son una fase tirotoxicósica y una fase hipotiroidea. En una fase tirotoxicósica vamos a tener que las hormonas tiroideas, tanto la T3 como la T4, van a encontrarse elevadas. Y en una fase hipotiroidea se va a dar después de esta fase de tirotoxicosis, donde puede haber lo que es un eutiroidismo, por así decirlo, y va a bajar progresivamente dentro de las 4 a 5 semanas posteriores a esta tirotoxicosis. Algunos síntomas pueden incluir lo que son manifestaciones infecciosas, principalmente bacterianas, y también una zona en lo que es el cuello. Siguiente, por favor. No me diga que sea duplicado. Ya me sabes.
El bocio es simétrico, como bien hemos mencionado, e incluso no puede presentarse, pero cuando se presenta es menor de 2 a 3 veces el tamaño normal. No es tan grande, por así decirlo, no es tan evidente. La clínica va a ser parecida a una tiroiditis de posparto, solo que se presenta en un periodo de 1 año después del culmen del embarazo. En este caso se presenta en las primeras semanas debido a lo que pueden ser unas infecciones bacterianas o también procesos autoinmunes. Y no hay presencia de lo que es dolor. Puede generar un hipotiroidismo de forma definitiva. O también puede presentarse como las clínicas o manifestaciones de la tiroiditis postparto. Por lo tanto, el tratamiento también podría alargarse. En caso de que la recurrencia, por ejemplo, sea muy grave o muy frecuente, lo que se recomienda es la tiroidectomía, ya que el tratamiento en general implica antibióticos o antifúngicos dependiendo de la causa de la que puede manifestar o que puede dar lugar a esta presentación. Sin embargo, también se pueden hacer lo que son drenajes quirúrgicos desde infección. En la fase de hipotiroidismo recuperación se puede administrar yodo en caso de que se encuentre una TSH elevada y un aumento de captación. Aunque principalmente la sintomatología se va a tratar de acuerdo a la etiología, o el tratamiento va a ser de acuerdo a la etiología. Siguiente, por favor. Entonces, para el diagnóstico tenemos algunos criterios, tanto clínicos como laboratoriales, para poder identificar esta enfermedad. Primero, cuando nosotros encontremos una tirotoxicosis sin dolor tiroideo al momento de la palpación y que ésta se mejore dentro del rango de 3 meses o se autolimite. Y en criterios laboratoriales puede existir lo que es una tiroxina libre elevada, un TSH por debajo del 0.1 unidades por mililitro, que encontremos un anticuerpo del receptor del TSH que sea negativo y que haya disminución de la captación de yodo radioactivo, dado que no es una patología que nos dé esta manifestación. Siguiente, por favor. Pasando a lo que es el tema de las agudas. Bueno, no leí esa, pero también tenía mi... Ay, caray, ya está haciendo muy bien. No leí mucho de las agudas, pero si no me equivoco, se van a dar en fases más, ¿cómo se menciona? Van a ser más infecciosas. Supongo que, bueno, es menos frecuente que lo que son las subagudas, porque van a ser infecciones encapsuladas, si no me equivoco. Y se suele observar más en pacientes ancianos, enfermos crónicos o incluso en personas que tengan alguna inmunodepresión. Y la causa más frecuente, como bien se ha mencionado, son las infecciones bacterianas, más conocidas como las gram positivas, es decir, estafilococos o estreptococos, aunque también pueden haber algunas oportunistas como las micobacterias, los hongos, los neumocistis, que pueden dar lugar a estas infecciones. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de lo que es un poco de la tiroiditis infecciosa aguda. Siguiente. Justo Ale lo hizo, pero ya, pues ya leí. Ale, Sí. me has hecho desesperar, Ale. Yo ya dije, ay, voy a tener que buscar. ¿Lo haces tú? Lo hago yo. ¿Pero ya lo leíste? Muy poco, la verdad. Solo sé que es una aguda supurativa bacteriana y es biógena y es muy rara y se adquiere por los estreptococos, es más en inmunodeprimidos, ancianos. Es porque se puede dar por fiebres, glándulas tiroideas, anaerobias, por lo tanto, nada más. O sea, sé que es por bacteria, entonces si es bacteria me va a dar una clínica o un cuadro y entonces me va a dar tal vez alguno de estos. Nada más. Sí, yo también he leído lo mismo. Ya, entonces lo hago yo, para que ya no sigas hablando. Descansa tu garganta. Gracias, perdónenme, estoy de verdad mal, voy a ir recién al hospital. Ya, como decía Chio, estas son muy raras y más que todo su factor de riesgo después de pacientes inmunodeprimidos en general, que sería pues los ancianos, los enfermos crónicos y como tal los inmunodeprimidos. Ahora esta va a tener diferentes etiologías, pero principalmente son bacterianas, a predominar las gram positivas, a predominio del estafilococo aureus, pero también puede ser producida por micóticas o parasitarias. Ya, eso. Ahora, dentro de la etiología pueden haber varias etiologías.
como la enfermedad de la tiroides, la sepsis, endocarditis, otras infecciones, infecciones iatrogénicas después de haber hecho una biopsia con aspiración de aguja fina, propagación linfática, pero la más frecuente y la más común es la propagación hematógena o anomalías congénitas. Entonces, justamente esto provocado por infecciones de un foco cercano que produzcan pues una propagación hematógena o una fístula persistente del seno piriforme, que como sabemos una fístula es una comunicación anómala entre dos órganos. Entonces este seno piriforme ubicado en la cavidad faríngea pues puede comunicarse con la tiroides y crear esta susceptibilidad de la formación de abscesos, y esto pasa en niños más que todo. Siguiente, por favor. Ya, estos es todos los microorganismos que pueden generar, pero como les había dicho, principalmente son Staphylococcus aureus, todo el grupo de los gram positivos, ¿no? Staphylococcus aureus, el Piógenes, Epidermidis, Pneumoniae o incluso E. coli. Siguiente, por favor. Ahora, la clínica, como esta es una inflamación, va a generar dolor y también puede generar en la clínica de compresión a otros órganos, como por ejemplo la disfagia, ¿no? La rigidez del cuello por la misma inflamación que genera, y esta es una tiroiditis dolorosa. Ahora también puede presentar síntomas de la misma infección, ¿no? Escalofríos, fiebre o linfadenopatía local. Siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico, lo más importante es hacer un hemocultivo para ver la infección, pero también vamos a ver los leucocitosis o reactantes de fase aguda. Ahora, esta simplemente es una tiroiditis que genera inflamación de la tiroides, pero no genera disfunción de esta, entonces no genera que haya hipotiroidismo ni hipertiroidismo. Entonces las hormonas tiroideas en realidad están normales, simplemente que se inflama la tiroides, ¿no? Ahora, la ecografía es para localizar los quistes o abscesos que haya producido esta infección. Entonces podemos tener una fase temprana donde se ve hipoecoico con un borramiento en el tejido peritiroideo circundante, y una fase aguda donde se ve los abscesos en el tejido tiroideo afectado. Pero de manera general podemos decir que en la ecografía va a haber un parénquima tiroideo heterogéneo. Siguiente, por favor. Ya, ahora la tomografía es para la ubicación del absceso. Ay, no se ha actualizado. A ver, ciérralo y vuelve a abrir, porfis. O sea, deja de presentar y vuelve a presentar. No, o sea, que le pongas a dejar de presentar en el Canva. Ya, ahí está, ahora sí. Esperen, es que cuando se presenta en Canva, está como video. Es Como por eso video. Bueno, pero ¿se presenta como video o es que estás con el anterior link? Porque cuando yo entré con el otro link, aún me aparecía incluso las anteriores. ¿Cómo se dice? La anterior, el anterior formato que teníamos. No Si sé, no, soy si lo no, de siempre. Si no, mándenme el nuevo link y yo lo presento de más, ahí. porque igual se ve. Ya, así lo vas entonces. Ya. Pero achícalo, porque no se ve la parte de bajito. Espera. Oh, ya, entonces, como les decía, va a ser para la ubicación del absceso en la tomografía. Como se ve en la tomografía y en la parte de la X o en parte de la flecha, ya está el absceso ubicado, que incluso está desplazando un poco la tráquea. Y en la parte de abajo, pues se ve la inflamación supurativa que genera esta infección. Entonces también podemos ver fases en la tomografía. En la fase temprana veríamos áreas de baja densidad y desplazamiento traqueal. En la fase aguda, un edema hipofaringio, ipsilateral y los abscesos. Y en la fase tardía, deformidad de la tiroides y atrofia del lóbulo afectado. Ahora, de elección se tiene que hacer una citología, porque ahí pues tienes que detectar al microorganismo que está generando esta tiroiditis.
Entonces se hace una aspiración con aguja fina y se le hace una tinción Gram, justamente porque lo más frecuente es que se presente pues en bacterias Gram positivas. Siguiente, por favor. Y ya, ahora el tratamiento es de acuerdo al cultivo, pero de manera general podemos decir que cuando es supurativa se puede tratar con tratamiento no quirúrgico, es decir, drenando el absceso, con antibióticos para la infección, obviamente, AINES para el dolor que presenta, y puede ser quirúrgico, que bueno es lo que les decía, pues que se drene el absceso que genera. Pero de manera general podríamos decir que se usa cloxacilina, cefazolina o clindamicina porque estos cubren gram positivos. Siguiente, por favor. Y ahora, con respecto a la tiroiditis asociada a fármacos, siguiente, por favor. Ya. De manera general tenemos características que esta va a ser indolora y puede generar tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo dependiendo de cuál sea. Principalmente vamos a mencionar acerca de la amiodorona y el litio. Bueno, el cuadro amarillo básicamente explica, digamos, de manera general cómo se genera el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, pero no es tan importante, creo que lo voy a quitar. Ya, entonces el litio, básicamente el tratamiento a largo plazo va a generar una tirotoxicosis, esto generando un hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la secreción de hormonas tiroideas y esto en respuesta hace que la hipófisis aumente la TSH e hiperestimule a la tiroides y esto va a generar que genere un bocio, pues que se agrande la tiroides. Entonces, básicamente la característica clínica de esta es el bocio y el hipotiroidismo que genera y, bueno, la clínica pues es la clínica de un hipotiroidismo. Siguiente, por favor. Ya dentro de la tirotoxicosis por amiodorona, esta puede generar un hipotiroidismo y un hipertiroidismo, pero más que todo genera hipertiroidismo. Em, Esta parte explica, digamos, cómo se forma un hipotiroidismo y explica la clínica de un hipertiroidismo. Esto también creo que lo voy a quitar, porque en realidad, pues, tiene dos mecanismos por el cual genera un hipertiroidismo, la amiodorona, pero es que todo es secundario al efecto antitiroideo del yodo que tiene la amiodorona. A ver, siguiente, por favor. Ya, eso es lo que les decía. O sea, la amiodorona presenta dos tipos. Un tipo uno, en el que es cuando hay una enfermedad ya subyacente que ya tenga un hipertiroidismo o hipertiroidismo. Lo que provoca es que el yodo que tiene genere pues que aumente la síntesis de la liberación y genera pues un aumento de la liberación de la hormona tiroidea. Entonces genera un hipertiroidismo o exacerba el hipertiroidismo. Y el tipo 2 que también genera un hipertiroidismo, pero esto es en una enfermedad, cuando no tienen enfermedad subyacente, es decir, no tienen ni hipotiroidismo ni hipertiroidismo. Entonces, eh, genera una destrucción de la tiroides y justamente como ya tiene hormonas preformadas la tiroides, como las está destruyendo, entonces genera que se liberen estas hormonas, pues y genera un hipertiroidismo. Entonces, estas son diferencias, ¿no? Como decía, digamos, el anticuerpo TPO va a estar positivo, obviamente, en la tipo 1, porque está ahí la enfermedad subyacente, el tratamiento y nada más. A ver, siguiente, por favor. Ya, la gammagrafía es más que todo para diferenciar entre una enfermedad de Graves y que sea inducida por la miodorona, ¿no? Porque como sabemos, principalmente genera pues un hipertiroidismo, entonces habría que diferenciarlo con la enfermedad de Graves, que es pues un hipertiroidismo autoinmune. Entonces en la gammagrafía podemos diferenciar esto con la captación baja en la tiroiditis inflamatoria, que es inducida por fármacos, o que si la captación es alta es porque es un Graves. Ahora el tratamiento, si genera un hipotiroidismo, se da pues el reemplazo de la hormona, que es la miodorona, perdón, que se da la levotiroxina más la miodorona, que es el tratamiento que esté siguiendo el paciente normalmente. Y si genera un hipertiroidismo, si es tipo 1, se le da beta bloqueantes y metimazol, y si es tipo 2, se le da glucocorticoides. Eso es todo.
Ya. Bye bye.